Con algunos de mis alumnos de las primeras clases de prácticas hemos hablado de esto un poco más largo y más profundo, pero vamos a repetir, y obviamente es importante que ustedes conozcan lo que es el síndrome hemolítico. En realidad, anemia hemolítica es un término muy general. ¿Sí? Anemia hemolítica significa, para fines prácticos, disminución de la media del glóbulo rojo, es decir, destrucción. Y la destrucción puede ser inclusive dentro de la médula ósea, puede ser dentro de los vasos sanguíneos o puede ser fuera de los vasos sanguíneos en los tejidos, a nivel del sistema reticuloendotelial. Entonces, para que ustedes tengan una idea, toda disminución de la vida media del glóbulo rojo significa hemólisis. En general, ¿cómo hacemos el diagnóstico de anemia hemolítica? Ustedes ya saben hacer el diagnóstico de todas las anemias mediante dos índices matimétricos. En general, la anemia hemolítica es una anemia normocítica normocrómica. Y en algunas situaciones, cuando existe reticulocitosis, no se olviden, es una anemia macrocítica hipercrómica. ¿Sí? Pero generalmente la anemia hemolítica es normocítica normocrómica y puede ser intra o extravascular. Ya vamos a ver eso, dependiendo del mecanismo fisiopatológico. Por lo tanto, anemia hemolítica es el aumento de la destrucción de los glóbulos rojos. Acuérdense, el glóbulo rojo vive 100 a 120 días normalmente. ¿De qué depende que el glóbulo rojo viva 100 a 120 días, chicos? Uno, de que el glóbulo rojo tenga suficiente energía. Acuérdense, el glóbulo rojo no tiene núcleo. El glóbulo rojo es una célula muy especializada. Ya cuando circula es un glóbulo rojo maduro y lo único que hace es transportar oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos, merced a que contiene una proteína compleja cuaternaria que tiene color, que se llama hemoglobina. La hemoglobina está formada por protoporfina 9 más hierro en forma de ion ferroso, que da origen al ion, al grupo M, y cuatro cadenas polipeptídicas complejas que forman un ovillo, dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Debido a las características de la hemoglobina, a las características de la membrana del glóbulo rojo y al hecho de que existe permanente formación de energía mediante glucólisis aeróbica, el glóbulo rojo vive 100 a 120 días. ¿Por qué se puede morir el glóbulo rojo? Más antes. Uno, porque tenga defectos intrínsecos, es decir, hay un defecto del propio glóbulo rojo. ¿Qué pasaría si la membrana del glóbulo rojo es defectuosa? En ese caso va a haber una disminución de la vida media porque el glóbulo rojo cuando tiene que atravesar capilares de menor calibre fácilmente se va a destruir o el glóbulo rojo cuando atraviesa, ¿sí? Se vuelva rígido, más viejo, atraviesa el sistema reticuloendotelio va a ser fagocitado fácilmente. ¿Qué pasará si no hay enzimas de la vía glucolítica? El glóbulo rojo no va a formar energía y se va a morir más antes. ¿Qué pasaría si el glóbulo rojo no tiene ese mecanismo de oxidorreducción, es decir, de reducción? Permanentemente el ion ferroso se está oxidando a ion férrico. Y en lugar de que exista oxihemoglobina, se produce metahemoglobina. Y la metahemoglobina es una hemoglobina inestable que produce precipitación de cuerpos de Heinz, así se llama, y favorece la anemia hemolítica, la destrucción de los glóbulos rojos que no tienen ese mecanismo de oxidorreducción. Al contener hemoglobina oxidada, fácilmente es fagocitada. Entonces entienden cómo hay diferentes mecanismos por los cuales el propio glóbulo rojo va a disminuir su vida media. Pero también hay agentes externos, chicos. Por ejemplo, los venenos de serpientes. Hay muchos venenos de serpientes que son hemolicinas o tóxicos ambientales, ¿sí? O bien situaciones que producen alteración en la microvasculatura. Si hay defectos de la microvasculatura con formación, por ejemplo, de microtrombos o shunts arteriovenosos, esto va a originar que el glóbulo rojo se fragmente en el interior de la circulación. ¿Qué pasaría si existen anticuerpos, ya sea anticuerpos naturales como los aloanticuerpos o autoanticuerpos, cuando se pierde el mecanismo de autotolerancia inmunológica? Entonces se generan anticuerpos que van a ir a opsonizar la membrana del glóbulo rojo y luego el sistema reticuloendotelial, al detectar estos complejos inmunes depositados en la membrana del glóbulo rojo, van a terminar fagocitando. Entonces son agentes externos, extracorpusculares, que van a dañar al glóbulo rojo. Entonces, para que ustedes tengan una idea, cómo debe haber una homeostasis permanente para que los glóbulos rojos vivan entre 100 y 120 días. Todos los glóbulos rojos al envejecer, como les he dicho, pierden la flexibilidad, se vuelven más rígidos. Por lo tanto,
¿sí? Es difícil que estos glóbulos rojos viejitos puedan deformarse y atravesar vasos sanguíneos de menor calibre. Por lo tanto, el sistema retículo endotelio es el que remueve, ¿sí? Fagocita a los glóbulos rojos viejitos. Todos sabemos que el lugar de máxima remoción de los glóbulos rojos que han cumplido su vida media es el vaso, porque es un órgano donde existe gran cantidad de sistemas reticuloendotelial. Para que ustedes tengan una idea, puede producirse un fenómeno hemolítico y sin embargo todavía no existir anemia, porque la médula ósea tiene una capacidad regenerativa tan importante que es capaz de compensar inclusive 6 a 8 veces con la producción de reticulocitos cuando se produce una hemólisis intensa y donde la vida media del glóbulo rojo puede disminuir hasta 15 a 20 días. Entonces quiero que entiendan lo siguiente, que cuando hay anemia en la hemólisis, la médula ósea ha perdido la capacidad de poder compensar generando reticulocitos, ¿sí? Por lo tanto, el tener anemia en hemólisis es una situación desastrosa. ¿Por qué? Porque has perdido la capacidad regenerativa de la médula ósea al final y no puedes compensar. Y por otra parte, hay muchas situaciones en las que todavía no hay anemia, sin embargo hay un síndrome hemolítico. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Primero, no hay anemia porque la médula ósea está compensando y está formando reticulocitos, por lo tanto mantiene la masa globular y mantiene la concentración de hemoglobina, ¿verdad? Pero los reticulocitos están aumentados. Normalmente los reticulocitos, sí, la cuenta corregida de reticulocitos oscila entre 0,5 y 1%. Muchos de ustedes hagan de cuenta que tienen 13 gramos de hemoglobina y cuando les pedimos reticulocitos, los reticulocitos son 8 o 10%. Paramos las orejas, decimos, no tiene anemia, pero los reticulocitos aumentados. ¿Cuál puede ser la causa? La causa es que hay un fenómeno regenerativo compensador que no está permitiendo que tengas anemia. Por lo tanto, esa situación se presenta en el síndrome hemolítico, un aumento de reticulocitos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? La médula ósea tiene una capacidad regenerativa que es capaz de compensar 6 a 8 veces, como dice ahí la diapositiva, inclusive cuando la vida media del glóbulo rojo llega a 20 días. Obviamente, esto implica, ¿sí?, un agotamiento de las reservas de hematínicos, sobre todo de ácido fólico. Y ayer llevábamos que la deficiencia de ácido fólico puede originar lo que se llama crisis megaloblástica. Porque al haber anemia hemolítica, ¿sí?, la médula ósea tiene que compensar con la síntesis de mayor cantidad de DNA y eso implica agotamiento de las reservas de ácido fólico. Por lo tanto, una manifestación inicial de la hemólisis puede ser una anemia hemolítica aguda o una anemia megaloblástica aguda o crisis megaloblástica. Inmediatamente nosotros reponemos el ácido fólico y se hace evidente la hemólisis con aumentos reticulocitos y obviamente aumento de la bilirrubina indirecta producto del catabolismo del grupo M. Entonces es bien importante. En conclusión, anemia hemolítica significa agotamiento de la capacidad regenerativa de la médula ósea frente a la disminución de la vida media del glóbulo rojo. Pero no toda hemólisis origina anemia. ¿Por qué? Porque hay esa capacidad de compensación. Espero que me hayan entendido. Muy bien. Esta diapositiva es sumamente importante y resume cómo hacemos el diagnóstico de una anemia hemolítica, es decir, qué es el síndrome hemolítico. Solo existen dos situaciones, chicos, donde la hemoglobina disminuye en forma más rápida de lo normal. Todo el resto de anemias, la anemia ferropénica, la anemia asociada a fenómeno inflamatorio, la anemia de la insuficiencia crónica, la anemia megaloblástica, las anemias regenerativas por mieloptisis, etcétera, etcétera, son generalmente anemias de curso más prolongado. Las únicas anemias que cursan rápidamente son, uno, el sangrado agudo, obviamente el choque hipovolémico. Si has perdido la masa globular en horas, tienes 14 gramos de hemoglobina y en cuestión de 1 hora o 2 horas vas a tener pérdida de gran masa globular si estás sangrando, ¿verdad? Y la otra causa, ¿sí?, de pérdida de la masa globular y por lo tanto un descenso brusco y rápido de la hemoglobina es la anemia hemolítica. Entonces, una característica, ustedes están bien, ¿sí?, hoy día y el día lunes están anémicos y no han sangrado. Entonces yo digo, caray, qué raro, este paciente tenía el sábado 14 de hemoglobina y hoy lunes tiene 10 de hemoglobina. Hay dos posibilidades, o ha sangrado, pero no hay lugar de sangrado. La otra es que haya habido una crisis hemolítica o una anemia hemolítica. Generalmente la anemia hemolítica, la disminución brusca y rápida de la hemoglobina,
es de tipo normocítico, normocrómico, y en algunos casos macrocítica, hipercrómica. Pero la regla es que la anemia es normocítica, normocrómica. Lo que sí es inequívoco es el recuento de reticulocitos. Las únicas dos situaciones donde los reticulocitos están aumentados son hemólisis y sangrado agudo. En ausencia de sangrado o manifestaciones de sangrado como choque hipovolémico, la otra causa va a ser la hemólisis. Entonces, si ustedes el día de hoy tienen 14 de hemoglobina y tienen 0,5% de reticulocitos y el día lunes tienen 10 de hemoglobina y 8% de reticulocitos, o han sangrado o han hemolizado. Pero no han sangrado, no hay evidencia de sangrado. Hemólisis, probablemente, anemia hemolítica. Si la destrucción de glóbulos rojos, chicos, se produce dentro de los vasos sanguíneos, ¿qué va a ocurrir? El glóbulo rojo se va a destruir y va a liberar hemoglobina. Y por lo tanto va a haber hemoglobina libre en plasma. No existe hemoglobina libre en plasma, ¿verdad? Toda la hemoglobina está contenida dentro de los glóbulos rojos. Por lo tanto, no debe haber hemoglobina libre en el plasma. Pero, si detectamos anemia normocítica normocrónica, reticulocitos aumentados, y se detecta hemoglobina libre en plasma, ¿qué es lo que ha podido pasar? Anemia hemolítica intravascular, es decir, hay destrucción y liberación de la hemoglobina por ruptura del glóbulo rojo. Esa hemoglobina libre no puede circular mucho tiempo. Mucha de esa hemoglobina va a filtrarse a nivel del riñón y va a precipitar en los túbulos y puede originar una nefropatía túbulo intersticial por pigmento. Pero parte se va a eliminar en la orina. Por lo tanto, va a haber hemoglobinuria. Cuando ustedes hacen un examen general de orina, no es hematuria. La hematuria es el aumento de la presencia de más de 5 glóbulos rojos por campo microscópico en el sedimento urinario. En cambio, en la anemia hemolítica no hay hematuria, sino hay una hemoglobinuria, o sea, el pigmento está aumentado. Normalmente ninguno de nosotros va a tener hemoglobinuria, ¿verdad? Si la orina es de tinte salmón y la tira reactiva pinta una, dos, tres o cuatro cruces de hemoglobina, eso significa que has tenido anemia hemolítica. Pero ojo, haciendo un paréntesis, puede haber una falsa hemoglobinuria. ¿En qué situaciones? Tú puedes tener hematuria, hasta una menstruación, hasta la menstruación, o puedes tener una hematuria por un cálculo, o por un tumor, o por un trauma. Y resulta que la muestra de orina tiene glóbulos rojos. Pero los glóbulos rojos in vitro, en la muestra de orina, pueden estallar y pueden liberar hemoglobina en la muestra de orina. Entonces pueden producir una pseudo o una falsa hemoglobina. Pero esa falsa hemoglobina se acompaña de hematuria, ¿verdad? Porque es la presencia de glóbulos rojos. En la anemia hemolítica, ojalá me estén entendiendo, no hay hematuria, hay hemoglobinuria. Siempre y cuando exista hemoglobina libre en plasma producto de hemólisis intravascular. Como ya se había dicho, la hemoglobina libre no puede permanecer circulando o se elimina por la orina o precipita, como les he dicho, en forma de pigmento en los túbulos, produciendo una nefritis túbulo intersticial, o bien forma un complejo de una proteína que se produce en el hígado que se llama aptoglobina. Todos tenemos aptoglobina. Si yo te mido aptoglobina, me dice tu aptoglobina es normal. Si tienes anemia hemolítica intravascular y has liberado la hemoglobina libre al plasma, la aptoglobina va rápidamente a saturar la hemoglobina libre, evitando que la hemoglobina precipite en los túbulos. Por lo tanto, se forma un complejo aptoglobina-hemoglobina libre. Y si nosotros medimos o cuantificamos los niveles séricos de aptoglobina, en la anemia hemolítica siempre va a estar disminuida. Ojo, no aumentada, disminuida, porque toda la aptoglobina está saturando la hemoglobina libre, ¿me entienden? Ese complejo de aptoglobina y hemoglobina libre al final va a degradarse a lo que se llama metalbumina y va a ser fagocitada por el sistema reticuloendotelial para que se pueda eliminar en forma de bilirrubina indirecta. Muy bien. Una característica sine qua non de la anemia hemolítica es el aumento de bilirrubina indirecta y la presencia de ictericia. Ya sea en la hemólisis intravascular, como dice ahí arriba, inicialmente, o en la hemólisis extravascular, siempre se produce aumento de bilirrubina indirecta. ¿Por qué? Hagan de cuenta que es una hemólisis extravascular. El glóbulo rojo es fagocitado por el sistema reticuloendotelial del vaso. En el interior del macrófago, ¿qué es lo que ocurre? El glóbulo rojo estalla y libera la hemoglobina. La hemoglobina empieza a degradarse y desnaturalizarse.
en sus dos cadenas polipeptídicas alfa y beta, que se vuelven a reutilizar para la formación de hemoglobina en los precursores eritropoyéticos. El grupo M se degrada y liberas el hierro. Ustedes saben, el hierro libre en forma de ion ferroso va a transformarse en ferritina o en hemosiderina y solamente se va a liberar cuando no haya hepsidina y los niveles plasmáticos de hierro disminuyen y eso hace que la ferritina se convierta en ion ferroso y pueda salir a través de la ferroportina en la circulación y pueda transportarse a los sitios donde se va a producir eritropoiesis, es decir, la médula ósea. Pero cuando no ocurre esto, ¿sí? El hierro se almacena en forma de ferritina y hemosiderina y queda libre la protoporfirina 9. La protoporfirina 9, acuérdense, es un anillo tetrapirrónico, ¿sí? De las porfirinas. Y ese anillo tetrapirrónico empieza a oxidarse y se produce biliverdina. Y la biliverdina luego, o sea, primero se carboxila y luego se oxida a biliverdina y luego a bilirrubina. Esa bilirrubina se está produciendo permanentemente en el sistema circulatorio endotelial y sale a la circulación. La bilirrubina se llama bilirrubina indirecta porque es una bilirrubina no hidrosoluble y tiene que transportarse a algún sitio del organismo, en este caso el hígado, para hidrosolubilizarse. Y ustedes recuerdan fisiología, la bilirrubina se hidrosolubiliza por conjugación con el ácido glucurónico y se produce bilirrubina conjugada o bilirrubina directa que se elimina por la bilis hacia el intestino o hacia el riñón en forma de pigmento biliar. Por lo tanto, si tenemos una mayor destrucción de glóbulos rojos en forma extravascular, la condición va a ser la formación de mayor cantidad de bilirrubina indirecta. Cuando los niveles de bilirrubina indirecta superan los 2.5 miligramos por decilitro, se produce precipitación de este pigmento en los tejidos y en las mucosas, y eso se ve de color amarillo. Por lo tanto, el color amarillento de la piel y de las mucosas por precipitación de bilirrubina indirecta habla de, ¿sí?, catabolismo y mayor aporte de hemoglobina. Y si juntamente a eso tienes reticulocitos aumentados y anemia normocítica normocrómica, tienes anemia hemolítica. Ojo, vamos a hacer un paréntesis. No toda elevación de bilirrubina indirecta de todas maneras significa anemia hemolítica. El diagnóstico diferencial del aumento de bilirrubina indirecta, ¿sí?, se produce con la inmadurez, o sea, se hace con la inmadurez hepática y sobre todo con un síndrome que se llama síndrome de Gilbert. El síndrome de Gilbert es la incapacidad del hepatocito para poder capturar y metabolizar la bilirrubina indirecta. La otra patología o la otra entidad con la que hay que hacer diagnóstico diferencial es el síndrome de Crigler-Najjar, la deficiencia de glucuroniltransferasa, de manera que la bilirrubina indirecta que es transportada al hígado no es capaz de conjugarse por ausencia de glucuroniltransferasa. Entonces, no todo aumento de bilirrubina indirecta, chicos, significa anemia. Pero si tienes elevación de bilirrubina indirecta y tienes reticulocitos aumentados, cosa que no ocurre en el Gilbert, en el Crigler-Najjar, en la inmadurez hepática, si no tienes aumento de reticulocitos, eso no es anemia hemolítica, y menos si no tienes anemia. Entonces, si tienes elevación de bilirrubina indirecta, reticulocitos aumentados, y sobre eso tienes anemia normocítica normocrómica, tienes anemia hemolítica. Si tienes acompañando, ¿sí?, hemoglobina libre en plasma, es hemólisis intravascular. Si no tienes hemoglobina libre en plasma y solamente tienes bilirrubina indirecta aumentada, reticulocitos y disminución rápida de hemoglobina con anemia normocrómica, es hemólisis extravascular. ¿Está entendido? Por lo tanto, en general, ¿cuál es la tríada que te sugiere anemia hemolítica? 1. Reticulocitos aumentados, elevación de bilirrubina indirecta y, obviamente, anemia normocítica normocrómica o anemia macrocítica. Si tienes esas tres situaciones, tienes que pensar en anemia hemolítica, ¿no?, mientras no se demuestre lo contrario. ¿Por qué se produce hemosiderina en orina? Porque mucha de la hemoglobina que se está liberando en la orina, mucha de la hemoglobinuria, es capturada por las células reticuloendoteliales de los túbulos renales. Y luego esas células del sistema reticuloendotelial van a esfacelarse y por lo tanto, si nosotros hacemos una tinción de hierro en el sedimento urinario, ¿por dónde se está eliminando la hemoglobina y el hierro? Por la orina.
por lo tanto hay hemoglobina positiva. ¿Por qué aumento de urobilinógeno fecal? Porque las personas que tienen anemia hemolítica se quejan de coluria y aumento del color amarillento en las heces, porque hay una mayor oferta de bilirrubina indirecta con mayor conjugación y una mayor eliminación de bilirrubina conjugada a nivel biliar y a nivel renal e intestinal. Por lo tanto, la anemia hemolítica, al producir mayor cantidad de urobilinógeno y mayor cantidad de bilirrubina, ¿sí? Origina una bilis litogénica y no es infrecuente ver cálculos en la vía biliar. Y muchas veces, chicos, eso tengan en cuenta, ¿sí? Una primera manifestación de la hemólisis es obviamente la anemia, la ictericia, pero paradójicamente la ictericia se produce por un aumento de bilirrubina directa. Y cuando hacemos una ecografía, vemos dilatación de las vías biliares. Y uno dice, pero hay un cálculo ahí en las vías biliares. Extraña el cálculo y obviamente mejora la bilirrubina directa, pero la bilirrubina indirecta sigue aumentada. Y si bien los reticulocitos están aumentados, entonces, la causa de por qué había una bilis litogénica y por qué había anemia hemolítica, por qué había cálculos, es que subyacentemente había una anemia hemolítica. Si nosotros vemos, ¿sí?, la observación microscópica de un frotis, es decir, de un extendido de sangre periférica, vamos a ver, por ejemplo, macrocitosis. Y ojo, normoblastemia o eritroblastemia. El término de eritroblastosis fetal, miren, el término eritroblastosis fetal, ¿qué significa? Presencia de eritroblastos en sangre periférica. ¿Qué son los eritroblastos? Son glóbulos rojos jóvenes con núcleo. Si nosotros tenemos una reticulocitosis, un aumento de reticulocitos, ¿sí?, y la médula ósea está trabajando al triple o al cuádruple de su capacidad, muchas veces no solamente saca la circulación de reticulocitos, sino saca eritroblastos o normoblastos. Por eso eritroblastosis no era más que el sinónimo de la presencia de eritroblastos en el recién nacido que cursaba con una anemia hemolítica. Ahora el término es anemia hemolítica del recién nacido. ¿Y cómo sospechamos eso? Por la presencia de estos eritroblastos, que son glóbulos rojos jóvenes que tienen núcleo todavía, y que salen a la circulación tratando de compensar la pérdida aguda de glóbulos rojos por anemia en el recién nacido. Puede haber basofilia difusa. ¿Qué es la basofilia difusa? Los glóbulos rojos todavía tienen hemoglobina inmadura, y en lugar de que la hemoglobina sea de color naranja, ¿sí?, la hemoglobina todavía es de color azul, por eso se ve basofilia difusa. Una característica de la anemia hemolítica es la deshidrogenasa láctica aumentada, o lactato deshidrogenasa. Es una enzima que se encuentra en varios tejidos, con varias isoenzimas. La isoenzima 1 y 2 está dentro de los glóbulos rojos, y cuando se libera, aumenta su concentración sérica. No es infrecuente ver niveles elevadísimos de deshidrogenasa láctica cuando hay una crisis hemolítica o una anemia hemolítica. En conclusión, si ustedes ven en la diapositiva, ¿cuándo o cómo hacemos el diagnóstico de anemia hemolítica? Que es diferente al resto de las anemias que hemos llevado en estas noches. El síndrome hemolítico se caracteriza por anemia normocítica normocrómica, reticulocitos aumentados y bilirrubina indirecta. Si hay hemoglobina libre y hemoglobinuria, hemólisis intravascular. Si no hay esto y solamente hay predominio de bilirrubina indirecta y reticulocitosis y anemia normocítica normocrómica, eso es hemólisis extravascular. ¿Está entendido? Muy bien. Por lo tanto, la anemia hemolítica es una de las anemias regenerativas. Solamente hay dos anemias regenerativas con aumentos reticulocitos, ¿verdad? Hemorragia aguda, con clínica de choque hipovolémico, y si no hay nada de eso, anemia hemolítica. La anemia hemolítica se caracteriza por aumento de bilirrubina indirecta, o bien por disminución de aptoglobina con hemoglobina libre, si es hemólisis intravascular. Obviamente con anemia y con aumento de reticulocitos. Muy bien. Dos términos que ya me he adelantado a que puedan entender ustedes. La anemia hemolítica puede producirse en el sistema reticuloendotelial o puede producirse en la circulación sanguínea. Cuando los glóbulos rojos son fagocitados, se produce ruptura de la membrana. Y en el interior, ¿qué ocurre? Degradación de la hemoglobina, formación de enzimas lisosomales. Se recupera el hierro, se recupera la globina, pero la protoporfina 9 es la que
va a catabolizarse hasta bilirrubina indirecta. Y esa bilirrubina indirecta no es hidrosoluble y la única manera de eliminarse es por conjugación a nivel hepático, para poder eliminarse del organismo. Si hay una mayor producción y destrucción de glóbulos rojos, hay una mayor liberación de hemoglobina con catabolismo y producción de bilirrubina indirecta. La característica de hemólisis extravascular es de este color amarillo, bilirrubina indirecta aumentada. La hemólisis intravascular se produce cuando el glóbulo rojo se destruye dentro de la circulación. Por lo tanto, al destruirse libera la hemoglobina y esa hemoglobina es hemoglobina libre. Esa hemoglobina libre que está circulando se disocia en dímeros alfa y beta, es decir, en sus cadenas alfa y beta. Y rápidamente esto se une a una proteína que se sintetiza en el hígado que se llama aptoglobina. Y luego se produce oxidación en metahemoglobina, con liberación de N para la unión con albúmina y hemopexina, que permite el la fagocitosis de esta hemopexina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, chicos, cuando hay hemólisis intravascular? Hay hemoglobina libre, y esa hemoglobina libre forma complejos con la aptoglobina. Y si medimos aptoglobina, la aptoglobina está disminuida. Pero finalmente hemos visto que todo origina una proteína que va a ser fagocitada por el sistema reticular arterial de la hematoxina. Por lo tanto, el paso final de la hemólisis intra y extravascular siempre es la formación de bilirrubina indirecta, que se va a ofertar luego al hígado para la conjugación a bilirrubina conjugada en el hepatocito y excreción en la bilis. Y luego se convierte por la flora intestinal que ustedes recuerdan en sus clases de fisiología, a urobilinógena y urobilina, que se elimina en la orina y en las heces, se le da color a la orina y en las heces. Entonces, nuevamente, hemólisis intravascular, hemoglobina libre, pero al igual que la hemólisis extravascular, siempre se produce bilirrubina indirecta. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se clasifica el síndrome hemolítico, la generalidad de las anemias hemolíticas? Hay varios sistemas de clasificación. Desde el punto de vista clínico, la anemia hemolítica puede ser aguda o puede ser crónica. A ver, pongamos ejemplo. Si tienes una crisis hemolítica aguda, ¿qué significa? Significa que estás bien, hace una semana estabas bien, y hace 3 días has empezado a tener síndrome anémico, ¿verdad? Fatiga, astenia, cefalea, ¿sí? Dificultad para poder dormir, dolor de cabeza, y resulta que hace 3 días te has puesto amarillo, entonces tus compañeros te dicen, creo que estás amarillo, ¿y por qué no vas al seguro? Vas al seguro y te ven y te dicen, pues estás histérico, a ver, pídale un hemograma y pídale niveles de bilirrubina. El hemograma resulta que tiene 5 de hemoglobina, con 7% de reticulocitos, y reportan 10 miligramos por decilitro de bilirrubina indirecta. Se ha producido una crisis hemolítica aguda. Un ejemplo, tóxicos. Tóxicos que producen, por ejemplo, impactos sobre la hemoglobina debido a la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Hay algunos pacientes que tienen en forma congénita un defecto de esta enzima. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, chicos, es una enzima que se encuentra como intermedio en el metabolismo del glutatión, que es el principal mecanismo de oxidorreducción en el glóbulo rojo. Si no hay esta enzima, cualquier estrés oxidativo, ¿sí? Medicamentos, alimentos, va a producir un fenómeno de oxidación. Y al no tener glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, se produce una crisis oxidativa con destrucción del glóbulo rojo y liberación de la hemoglobina por hemólisis intravascular, una crisis hemolítica aguda. La picadura de serpientes produce una anemia hemolítica aguda, ¿verdad? ¿Cuándo se producen anemias hemolíticas crónicas? Cuando repetitivamente tienes periodos de remisión y exacerbación. Una anemia hemolítica congénita, por ejemplo, por defecto de la membrana del glóbulo rojo, ¿sí? Hay un defecto de la membrana y resulta que el glóbulo rojo es más rígido, ¿sí? Menos deformable, y el área de membrana del glóbulo rojo ha disminuido. Un ejemplo, la microesferocitosis hereditaria. Entonces, en estos casos, va a haber una crisis hemolítica aguda una crisis hemolítica crónica desde el nacimiento, con periodos de remisiones y exacerbaciones. De acuerdo al sitio de hemólisis, puede ser anemia hemolítica intravascular y extravascular. Intravascular cuando la destrucción se produce dentro de la circulación. Un ejemplo, la anemia hemolítica microangiopática. Microangiopática significa defectos de la microvasculatura por presencia de microtrombos.
la coagulación intravascular diseminada, por ejemplo, o hay una entidad que se llama púrpura trombocitopénica trombótica o síndrome urémico hemolítico. Es una microangiopatía. Cuando el glóbulo rojo está atravesando estos capilares o estas arteriolas, donde existe depósito de fibrina con fracción de microtrombos, se fragmenta y los glóbulos rojos producen una hemólisis intravascular. La anemia hemolítica extravascular es la que se produce a nivel del sistema reticular endotelial. Un ejemplo, las anemias hemolíticas inmunológicas. Se produce anticuerpo que fija u opsoniza la membrana y por lo tanto se produce una fagocitosis del sistema reticular endotelial, por lo tanto se produce una anemia hemolítica extravascular. Desde el punto de vista etiológico puede ser hereditarias y adquiridas. Hereditarias cuando existe una mutación y cuando existe trastornos, por ejemplo, ¿sí? Intracorpusculares, trastornos en la hemoglobina, trastornos enzimáticos, trastornos en la membrana. Uno de los ejemplos más clásicos de la anemia hemolítica hereditaria, por ejemplo, es la anemia de células falciformes o drepanocitosis, que produce herencia o una mutación, ¿sí?, en el gen que codifica una de las cadenas beta de globina, haciendo que la hemoglobina sea inestable, se depolimerice y cambie su forma. Y al producirse crisis hemolítica, el glóbulo rojo cambia su forma en forma de una hoz o en forma de un renacuajo. El glóbulo rojo no puede deformarse y se apelotona en la microvasculatura. Eso es por un defecto hereditario. En cambio, hay anemias hemolíticas adquiridas, por ejemplo, el paludismo, o la bartonelosis o la babesiosis, que son las anemias hemolíticas por parásitos intraeritrocitarios. O anticuerpos, los anticuerpos producen anemia hemolítica adquirida. La anemia hemolítica recién nacido, ¿sí?, causada por aloanticuerpos, anticuerpos de la mamá que está alosensibilizada que pasan al feto. No es autoinmunes, aloinmune. Desde el punto de vista patogénico, puede ser intrínseca y extrínseca. Ya les he explicado, intrínseca es cuando el defecto está en el propio glóbulo rojo, por lo tanto es intracorpuscular. Pero cuando el defecto que produce la hemólisis es una afección externa al glóbulo rojo, se produce anemia hemolítica extracorpuscular. La mayor parte de las alteraciones intrínsecas son hereditarias, obviamente, son defectos del propio glóbulo rojo. En cambio, la mayor parte de los defectos extrínsecos son adquiridos. Hay algunas excepciones, ¿sí? Muy bien. Finalmente, de esta manera es mejor clasificar las anemias hemolíticas. Si tienes historia clínica, que desde el nacimiento tienes ictericia, muchos de los pacientes te dicen, ay doctor, estoy con anemia, o doctor, me han dicho que desde el nacimiento tengo hepatitis, o desde que era chiquito a mí me han dicho que tengo hepatitis, y a mi primito y a mi tía también les han dicho que tiene hepatitis, o desde chiquito siempre estoy amarillo, o desde chiquito tengo anemia y me pongo amarillo. Ojo, para las orejas, no será una anemia hemolítica hereditaria, porque existe historia previa e historia familiar. Siempre hay alguien que también tiene anemia hemolítica. Entonces, así se llaman anemias hemolíticas congénitas o hereditarias. Es decir, son defectos intracorpusculares, defectos del propio glóbulo rojo. Y los defectos del glóbulo rojo, cuando hablamos de anemias hemolíticas hereditarias, pueden ser por defectos de la membrana. El glóbulo rojo tiene un defecto en su membrana. Propia hemoglobina, es decir, defectos en la estructura y en la función de la hemoglobina. Un ejemplo, chicos, cuando todos nacemos, ¿sí?, tenemos hemoglobina fetal, que es muy diferente a la hemoglobina A del adulto que todos tenemos. La hemoglobina A del adulto tiene dos cadenas alfa y dos cadenas beta de hemoglobina, y tiene la particularidad de transportar oxígeno porque tiene una buena afinidad de oxígeno, merced a la curva de disociación, a la 2,3-difosfoglicerato, al pH, a la temperatura. Pero tenemos hemoglobina fetal. La cantidad de hemoglobina en el glóbulo rojo, que es la hemoglobina A del adulto, es del 99,5%. El 0,5% de la hemoglobina es hemoglobina fetal. Pero cuando nacemos, la mayor parte de la hemoglobina es hemoglobina fetal. Y la diferencia es que las cadenas de hemoglobina no son alfa y beta, son alfa y gamma. Entonces el paciente tiene otro tipo de... Y el tener hemoglobina fetal implica que no existe una buena afinidad de oxígeno y que la hemoglobina sea, la hemoglobina sea inestable y obviamente predispone a la destrucción del glóbulo rojo.
¿sí? La persistencia de hemoglobina fetal por una mutación hace que todos tengamos unos glóbulos rojos muy inestables porque la hemoglobina es inestable y fácilmente se destruye. Ejemplo, defectos en la síntesis y en la función de la hemoglobina. Las talasemias son anemias hemolíticas por defecto en la síntesis de cadenas alfa y beta. Son anemias hemolíticas congénitas por defectos de la hemoglobina. Finalmente, la tercera causa de las anemias hemolíticas hereditarias es el déficit de las enzimas de la vía glucolítica y del metabolismo de los nucleótidos y del shunt de las pentosas y del metabolismo del glutático. Ustedes saben, las enzimas glucolíticas mantienen permanentemente glucólisis aeróbica y el glóbulo rojo, al formar energía, se mantiene vivo durante esos 120 días. Cualquier defecto o mutación en el gen, por decirte, enzimas de la vía glucolítica, va a producir obviamente anemia. Les había adelantado, por ejemplo, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una enzima del shunt de las pentosas. Cuando comemos legumbres, especialmente habásicos, las habas son alimentos potencialmente oxidantes. Y hay una anemia hemolítica que se llama fabismo, es decir, anemia hemolítica por comer habas. Resulta que el fabismo no se debe a comer habas, sino se debe al efecto oxidativo que tienen las habas sobre la hemoglobina, debido a que la hemoglobina había tenido, por un defecto congénito, defecto de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Una de ustedes ha tenido el cabello, le choca, y resulta que 3 días después está choca no solo en el cabello, choca en la piel, de color amarillo en la piel, y se ha anemizado. Entonces todos miran a su compañero y dicen, oye, se ha anemizado, está amarilla, súper amarilla. Anda al seguro, va al seguro y resulta que tiene crisis hemolítica. Resulta que muchas de las tinturas, cuando tú tienes un defecto oxidativo, va a producir una crisis hemolítica aguda intravascular por exposición, por ejemplo, a anilinas, que son tinturas. Por otra parte, si no tienes historia familiar y es la primera vez que tienes anemia hemolítica, vas a crecer una anemia hemolítica adquirida, aunque seas recién nacido, porque puede haber anemia hemolítica en recién nacido que no se debe a un defecto hereditario, sino más bien a que adquieren anticuerpos de la mamá, entonces está adquiriendo anticuerpos de la mamá sensibilizada, es lo que ocurre en la anemia hemolítica recién nacida. Pero en general, las anemias hemolíticas adquiridas son de dos grupos. Son las que no tienen historia familiar, se presentan sin ningún antecedente. Pueden deberse a la destrucción o a la opsonización y a la destrucción interior de los glóbulos rojos debido a anticuerpos. Y los anticuerpos pueden ser isoanticuerpos, que son anticuerpos naturales normales. Un ejemplo, todos los que tenemos grupo sanguíneo O tenemos anticuerpos anti-A y anti-B, ¿verdad? Pero no nos pasa nada a nosotros. ¿Cuándo te va a pasar? Cuando nosotros, ¿sí?, que somos el grupo sanguíneo, por ejemplo, A, y tenemos anticuerpo anti-B, recibamos glóbulos rojos de otro grupo sanguíneo, en este caso B. Entonces los anti-B producen una crisis hemolítica aguda por reacción antígeno-anticuerpo, por isoanticuerpo. Cuando se pierde la tolerancia inmunológica, chicos, ¿sí?, y se forman autoanticuerpos, se produce anemia hemolítica autoinmune, primaria o secundaria. Secundaria, por ejemplo, enfermedades autoinmunes como el lupus, la esclerosis sistémica, la polimiositis, o algunos medicamentos pueden inducir la formación de anticuerpos y se produce crisis hemolítica autoinmune. Para poder diferenciar si tienes anemia hemolítica inmunológica de anemia hemolítica no inmunológica adquirida, hay una prueba de laboratorio que se llama prueba de Coombs o prueba de antiglobulina humana, que es la detección de anticuerpos pegados a la membrana del glóbulo rojo. Cuando hay anticuerpos circulantes, la prueba de Coombs indirecta es positiva. Entonces, Coombs directa, anticuerpos pegados a la membrana. Coombs indirecta, anticuerpos circulantes. Si el Coombs directo y el indirecto son negativos, no es anemia hemolítica inmunológica, es anemia hemolítica no inmunológica. Los marchistas o los maratonistas que vienen machacando los glóbulos rojos con los talones, al terminar la carrera tienen hemoglobina. ¿Por qué? Porque es una hemoglobina mecánica, por trauma mecánico. El paludismo, la bartonelosis, la babesiosis, ¿sí?, son parásitos intraeritrocitarios que cambian el equilibrio osmótico
dentro del glóbulo rojo y producen una crisis hemolítica. Agentes químicos, drogas y venenos de serpiente, agentes físicos como la hipertermia, la hipofosfatemia, la enfermedad hepática, la hemoglobina parasítica nocturna, el déficit de vitamina E en los recién nacidos, originan anemia hemolítica adquirida no inmunológica. Por lo tanto, este algoritmo es recontra importante. Cuando ustedes tienen anemia hemolítica, cuando hemos dicho que se sospecha anemia hemolítica, 1. Anemia normocítica normocrómica o macrocítica hipercrómica, con reticulocitos aumentados y bilirrubina indirecta aumentada. Bilirrubina indirecta aumentada, reticulocitos aumentados y anemia normo o macrocítica hipercrómica, anemia hemolítica. Hacen una historia clínica. Pero antes de hacer una historia clínica, como han pedido al laboratorio bilirrubina, han pedido hemograma, han pedido reticulocitos, no se olvide de pedir prueba de CUMS directa. La prueba de CUMS directa detecta anticuerpos pegados a la membrana del glóbulo rojo. Y es bien fácil. Si reciben un resultado y el laboratorio les dice, doctor, su paciente que tiene síndrome hemolítico es CUMS positivo, se olvidan pues de toda esta serie, de estas dos grandes causas, y se concentran en la anemia hemolítica adquirida inmunológica. Si el CUMS es positivo, es una anemia hemolítica adquirida inmunológica. Pero si tienes una crisis hemolítica, una anemia hemolítica, y el CUMS es negativo, tienes dos posibilidades. O es congénita, y por lo tanto tiene historia familiar, historia previa de hemólisis, o es adquirida no inmunológica. Habíamos dicho, si es una anemia hemolítica, CUMS negativo y tiene historia familiar y es congénita, 3 son las causas: defectos de la membrana, defectos de enzimas y defecto de la hemoglobina, cuali y cuantitativamente. Pero si no tienes historia familiar, y no es la primera vez que presentas, ¿sí? Pero tienes CUMS directo negativo, es una anemia hemolítica adquirida, no inmunológica. Como les mencionó, microangiopatías, defectos de la microcirculación, trauma mecánico, por ejemplo, válvulas protésicas que permanentemente están trozando o destrozando glóbulos rojos de la microcirculación, picaduras serpientes, infecciones como el paludismo, la bartonela, la babésia, agentes químicos que originan anemia hemolítica adquirida. Si el CUMS es positivo, es una anemia hemolítica inmunológica y no hay lugar a dudas. Por aloanticuerpos, hueso anticuerpos, por autoanticuerpos, contra la membrana del glóbulo rojo, contra determinantes antigénicos o proteínas del glóbulo rojo, o bien medicamentos que originan el CUMS porque inducen la formación de anticuerpos o complejos inmunes. Los anticuerpos, ¿sí? Los halo o los anticuerpos son de dos tipos: fríos y calientes. ¿Qué es eso de fríos y calientes? La mayor parte de la anemia hemolítica se produce a temperatura corporal normal, y los anticuerpos calientes son anticuerpos IgG que ozonizan la membrana y obviamente hacen que el glóbulo rojo fuera fagocitado. Si la activación de glóbulos rojos y la ozonización se produce a temperatura inferior a la del cuerpo, se llama anemia hemolítica por anticuerpos fríos, muy raro, o crioaglutininas. Es raro que nuestra temperatura corporal baje, salvo en el invierno y que estemos expuestos al frío y la crisis hemolítica se produce en los pabellones auriculares, la punta de la nariz o los dedos de los pies o los dedos de las manos. ¿Sí? Muy bien, aquí vamos a quedar porque mañana, perdón, el lunes vamos a hablar de las anemias hemolíticas con G. Espero que me hayan entendido porque es bastante información, así que voy a esperar preguntas. A ver.